Vale, buenos días. Con esta videoclase damos comienzo a la aclaración y a la explicación un poco más en detalle a aquellos contenidos que nos habéis indicado a través del formulario del módulo de habilidades sociales. La idea es un poco explicarlos un poco más en detalle, pero tampoco quiero extenderme demasiado porque la idea es eso, que los contenidos os queden mucho más claros y si os surge alguna duda en el estudio y en la profundización de esos contenidos, pues que los veamos aparte. Pero bueno, ya veréis que con estas pinceladas que os voy a dar en esta videoclase, los contenidos quedarán más o menos claros. Así que nada, vamos con los tres principales contenidos que me habéis pedido que os explique. Tienen que ver primero con la comunicación en general y luego los tipos de comunicación, que son concretamente la verbal y la no verbal. Vamos a ver la definición y un poco los apartados que la integran. Vamos a ver también el concepto de dinámicas de grupo y cómo se puede confundir a veces con el de técnicas de grupo. También vamos a definir y diferenciar los dos conceptos. Y por último abordaremos la cuestión del sociograma, ¿vale? Así que nada, con estos tres bloques vamos a empezar lo que es la videoclase. Voy a empezar, lógicamente, por el contenido más básico y que un poco sentará las bases sobre los que se construirán los contenidos posteriores, ¿vale? Y son los tipos de comunicación. Veréis que en el estudio de la unidad veréis la definición de comunicación, veréis los elementos y sí que había referencia a la preocupación entre diferenciar bien cuándo es una comunicación verbal y cuándo es una comunicación no verbal, que son, digamos, los principales pilares en los que se cimenta la comunicación. A ver, importante antes aclarar los conceptos. Comunicación verbal y comunicación no verbal es lo mismo que lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Lo digo porque a lo mejor en el estudio de la unidad veréis que en algún apartado hace referencia unas veces a comunicación verbal o no verbal y otras a lenguaje no verbal o verbal. Es lo mismo, o sea, comunicación, lenguaje, en este caso son conceptos intercambiables y que significan lo mismo. Sí que es cierto que en otros contextos lenguaje y comunicación no es lo mismo, pero bueno, para el caso que nos ocupa, que es el módulo de habilidades sociales y concretamente la unidad 1, estos conceptos son intercambiables, ¿vale? Así que si los veis de diferente manera, no os preocupéis porque hacen referencia a lo mismo. Vale, vamos a ver ahora realmente la definición de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal. A ver, aquí digamos que podríamos abordar la definición bonita, la definición del libro. Prefiero usar una definición más coloquial y con palabras más accesibles para que quede más claro el concepto. Por tanto, ¿qué es la comunicación verbal? Es aquella que empleamos sirviéndonos del lenguaje verbal, es decir, de las palabras. Ojo, la comunicación verbal tiene dos vertientes. La oral, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, yo ahora mismo me estoy comunicando con vosotras a través de comunicación verbal, porque estoy usando una serie de palabras y con ellas quiero transmitiros un mensaje, que en este caso es la definición de comunicación verbal. Ya veis que es hasta redundante. Y luego también está la comunicación verbal escrita, es decir, es cuando escribimos, por ejemplo, el examen presencial va a ser un tipo de comunicación verbal escrita, porque yo a través de una serie de preguntas voy a evaluaros los conocimientos que tenéis en habilidades sociales, ¿vale? Pues bien, esto digamos que es la definición básica de comunicación verbal, es decir, siempre que usemos palabras estamos usando comunicación verbal, ¿de acuerdo? Yo creo que con esta definición queda más o menos claro. Y ahora vamos a ver la definición de comunicación no verbal. Aquí se podría emplear una definición excluyente, es decir, es toda aquella comunicación que no emplea palabras. Y si no empleamos palabras, ¿qué empleamos para comunicarnos de manera no verbal? Pues el cuerpo en toda su magnitud, desde el rostro, desde los gestos, la postura. Es decir, ahora veremos los componentes concretos, pero bueno, simplemente que sepáis que es toda aquella comunicación que no emplea palabras, que usa el cuerpo. Importante, esto también tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de entender este concepto de la comunicación. La comunicación no verbal, casi siempre implica mucha más información que la comunicación verbal. De hecho, os habréis dado cuenta, por ejemplo, en WhatsApp, cuando charlamos por esa red social, si os dais cuenta cómo nos falta todo el apartado de comunicación no verbal, la cantidad de malentendidos, de confusiones que se pueden producir por el hecho de faltarnos esta vertiente. Otra cosa, y perdonad que haga referencia a esta situación actual, pero la propia mascarilla cuando hablamos con ella es
más agotador hablar con ese elemento y comunicarnos con ese elemento porque nos quita la mitad del rostro. Y nos quita, por ejemplo, un elemento fundamental que es la sonrisa. No es lo mismo decir una frase acompañada de una sonrisa que no hacerlo o no verla, ¿de acuerdo? Bueno, no quiero extenderme mucho más en esto, simplemente que tengáis en cuenta las diferencias. ¿Cuáles son ahora los componentes de cada una de las comunicaciones? Pues dentro del lenguaje verbal, pues lógicamente todo lo que tiene que ver con las palabras y todo lo que rodea y acompaña las palabras, desde las más estrictamente literales, como por ejemplo la conversación, es decir, qué palabra usamos, cuando contamos algo a alguien, cómo responde ese alguien a lo que le estamos contando, la manera de preguntar. Bueno, no me quiero extender tampoco porque en la unidad tenéis definidas todo lo que son los componentes y los tipos de preguntas. Ahora bien, os tenéis que saber los tipos de preguntas, los tipos de retroalimentación. Lógicamente, no quiero que seáis unos expertos memorísticos en estos conceptos. Simplemente quiero que tengáis el concepto claro y que este apartado pertenece a la comunicación verbal. Asimismo, tenéis que saber que dentro de la comunicación verbal están los componentes paralingüísticos. Aquí, paralingüístico, si os vais a la raíz de la palabra, para es rodea. Y lingüístico, la lengua. Es todo lo que rodea a la lengua. Es decir, ya mismo vosotras en esta explicación, en esta videoclase, estáis pudiendo observar estos componentes en mi explicación. La latencia, la velocidad a la que hablo, si me paro, si hago pausa, si hablo muy rápido, si me atropello, si hablo muy lento, en fin, todo este tipo de cuestiones que a la hora de comunicarnos es importante porque hace que la calidad del mensaje sea mayor o menos. El volumen, pues como hablamos de alto o de bajo, y el timbre, pues el tono que usamos, si es más grave, si es más agudo, etcétera, ¿vale? Y luego los otros dos apartados tienen que ver con lo que rodea las palabras, es decir, las variables ambientales. No es lo mismo comunicarnos en una habitación con ruido que en una habitación donde se pueda comunicar uno sin ninguna barrera que nos impida esa comunicación. Y luego, importante, los componentes cognitivos, la percepción. Es decir, ¿cómo percibo yo a la persona con la que me estoy comunicando? Si yo percibo a la persona con la que me estoy comunicando de una manera hostil, por ejemplo, no voy a usar las mismas palabras que si hay mucha confianza o directamente a una persona a la que le tengo afecto y hay cierta confianza, ¿de acuerdo? Bueno, con esto, digamos que serían los principales componentes de la comunicación verbal y que tenéis que conocer, pues, en su definición y un poco en la relación con la comunicación verbal. No tenéis que tampoco saberlo mucho más en detalle, ¿vale? Ahora vamos a la comunicación no verbal. Ya digo que es una de las comunicaciones más importantes. Aquí tenéis los 5 componentes. La expresión facial. Dentro de la expresión facial no solo está la propia cara, sino la mirada, está la gesticulación. Bueno, ahora concretaremos aquí en la sonrisa. Pero digamos que la cantidad de microgestos que hay en la cara nos da información de cómo estamos comunicando, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo decir afectuosamente a alguien un insulto y guiñarle un ojo, que decirlo con un gesto de seriedad donde sí implica una ofensa. Otra importante, la postura corporal. Aquí no me estáis viendo porque tengo la presentación puesta, pero si me estuvierais viendo en clase presencial, veríais que mi postura pues, estaría de pie, movería mucho las manos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto también da información sobre si está la persona nerviosa, si está segura. No sé si habéis dado cuenta, pero ahora hay mucha gente que habla en público que tiene algo en las manos, tiene un bolígrafo, tiene un folio, lo que sea, y eso es precisamente para controlar esa gesticulación y esos nervios, ¿vale? Luego, dos apartados que por desgracia conocéis más que de sobra, que ahora es la cuestión del espacio personal, es decir, la distancia a la que nos colocamos ante una persona para comunicarnos con ella. No es lo mismo una persona con la que tienes cierto afecto y cierto cariño que una persona con la que tienes simplemente una relación, digamos, profesional, ¿de acuerdo? Pues esa distancia está también marca. Y luego, lógicamente, la apariencia. No es lo mismo vestir de una manera que de otra, no es lo mismo el tipo de ropa que usas, etcétera, etcétera. Si te maquillas, si no te maquillas, si te peinas, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso también da cuenta de la comunicación no verbal. Pues bueno, resumiendo y sin extenderme mucho más, estos son los dos tipos de comunicación que existen, estos son los componentes que la integran y espero que más o menos os haya quedado claro la definición de cada uno. Vamos a pasar al siguiente apartado, que son las dinámicas de grupo. Me preguntabais por esto porque creo que en algún momento el concepto de dinámica de grupo se ha confundido con el de técnica de grupo. Puedo definiros los dos y indicaros en qué se diferencia. A ver, la dinámica de grupo no deja de ser una disciplina psicosocial. Aquí ya digo que
que pone la definición bonita, la del libro, tampoco la voy a leer porque no tiene sentido porque la tenéis ahí escrita. La dinámica de grupo es un estudio científico de cómo se relacionan los grupos entre sí, ¿de acuerdo? Digamos que es una disciplina, bien de la psicología, bien de la sociología o bien de alguien que esté en las dos ramas científicas, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta eso, que es un estudio científico de las relaciones dentro de los grupos. Ya está. Ya veis que hay diferentes elementos que integran esa relación. Cómo se forman, los problemas que pueden existir, la sinergia que hay entre los miembros de ese grupo, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle, simplemente tenéis que saber eso, que es una disciplina social. Ahora bien, ¿qué es lo que es una técnica de grupo? Ahora aquí sí, porque muchas veces se utiliza como sinónimo, es decir, cuando decimos he empezado a dar clase y he hecho una dinámica de grupo con mis alumnos, lo que estáis diciendo en realidad es que estáis haciendo una técnica de grupo, porque son unos procedimientos estandarizados, ¿qué quiere decir? Que hay unas reglas fijadas que hay que seguir, ¿vale? Y que se usan con el objetivo de dinamizar a un grupo, de conseguir determinados objetivos de cohesión, no sé, de formación del grupo, de que se conozcan, etcétera, etcétera. Lo que se ocurre en este apartado. De hecho, en la tarea, en una de las tareas de la unidad 2 de habilidades sociales, os pido que hagáis una técnica de grupo que, si recordáis, tuvisteis que grabar en vídeo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues bien, lo que hiciste en esa tarea fue una técnica de grupo. Ya digo, a veces se confunden y se usa el término dinámica de grupo cuando es una técnica de grupo. Tened en cuenta esto a la hora de abordarlo en el estudio porque son dos conceptos distintos. Una es una disciplina científica y otra es un procedimiento que tú llevas a cabo y que ya habéis puesto en práctica en esta tarea, ¿vale? Bueno, pues con esto espero que haya quedado claro este apartado y vamos al último, que es el sociograma. A ver, aquí yo entiendo que esto os puede surgir alguna duda o algún problema a la hora de abordarlo. Ya os digo de entrada que no os preocupéis en cuanto al desarrollo y a plasmar ese sociograma, porque no os voy a pedir que lleguéis tan lejos. Yo lo único que quiero y os pido es que conozcáis la definición del sociograma, en qué disciplina científica se incluye ese sociograma y un poco cómo se hace, pero no, lógicamente, no quiero que os sepáis de memoria los pasos, ni lógicamente os voy a pedir el examen que me hagáis uno, porque si no tardaréis toda la hora en hacerlo, ¿vale? Simplemente, ¿qué tenéis que saber? El sociograma es una técnica, por tanto, es una herramienta que usamos para usar en una disciplina que se llama sociometría, que entra dentro de la psicología, de la sociología, es decir, de las diferentes ramas humanísticas, ¿vale? Y que no deja de ser un estudio cuantificado. Ojo, esto es importante, cuantificado. El problema de la psicología y de la sociología a veces es que los estudios son cualitativos, es decir, no tenemos una manera de numerar, de darle una cantidad, porque los estudios son los que son y no cabe. Aquí sí, aquí es cuantificar la estructura psicológica de un grupo. Es decir, nosotros tenemos un grupo y queremos ver cómo se relacionan los miembros de ese grupo entre sí. Pues bien, tenemos este estudio que nos lleva a, ahora veremos el resultado, ¿vale? Hacer un estudio, ya digo, con números de esa dinámica grupal, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la definición. Es un instrumento para analizar el grado de cohesión y la estructura espontánea de un grupo. Importante, ¿en qué se basa esta técnica o instrumento? En analizar las interacciones que hay entre los participantes de un grupo. Es decir, las interacciones tanto positivas, es decir, de cohesión y de adhesión a un miembro del grupo, como de rechazo. Es decir, hay miembros del grupo a los que no quiero, rechazo. ¿Esto para qué os puede servir útil a vosotras? Para ver la dinámica en vuestras clases. Lógicamente, en 0 a 3 esto tiene poco sentido porque las dinámicas son distintas y la edad todavía no tiene madurez. Pero, por ejemplo, de 3 a 6 y sobre todo si me apuráis en 5 a 6, sí podéis ver cómo se relacionan los niños de vuestra clase con el sociograma y en un momento dado tomar medidas en el sentido, por ejemplo, de cómo sentáis a los niños en clase. Porque si veis que hay un núcleo donde se relacionan muy bien y hay 4 o 5 dispersos, tenéis que usarlo. Bien, ¿cómo se hace este sociograma? Siguiendo estos pasos, no los voy a explicar en detalle porque simplemente quiero que lo sepáis así un poco. Lo que quiero con esto es que tengáis claro que es un sistema estandarizado que tienes que seguir esta serie de pasos porque es una técnica científica, ¿vale?
Primer paso, formulación de preguntas. Cogéis a los participantes del grupo y le hacéis una serie de preguntas, como con un mini cuestionario estandarizado, a todos el mismo, y en ese cuestionario ellos mismos ya establecen esos rechazos y esas elecciones. Por ejemplo, imaginaros, Juanito de quinto A. Pues Juanito de quinto A dice que se lleva muy bien con María y con Julieta, ¿vale? Pero que no se lleva bien con Antonio. Pues eso lo reflejáis ahí y vais viendo un poco la dinámica de con cada uno de ellos. Importante, esto redunda en una gráfica, se representa de manera gráfica para que tú de un vistazo veas y puedas analizar los resultados. Y aquí os voy a poner un ejemplo. ¿Veis? Esto sería un ejemplo de sociograma. Si os veis, cada uno de los números haría referencia a un niño o a un miembro del grupo. El color de la flecha haría referencia a si la interacción es positiva o es negativa y un poco cómo se distribuiría. Si veis, aquí hay un nudo central donde hay más relaciones que, por ejemplo, si os fijáis en los extremos donde están más dispersos. Pues si vosotros queréis analizar y queréis fomentar la cohesión, tenéis que trabajar sobre este sociograma para un poco corregir las situaciones, pues sobre todo de aislamiento o directamente de ignorar a determinados alumnos, ¿vale? Así que nada, un poco espero que con esto haya quedado claro lo que es el sociograma. Por mi parte he terminado, un poco resumen muy breve de lo que hemos visto. Hemos visto la definición de comunicación verbal y no verbal, los elementos que la han integrado. También hemos visto la diferencia entre dinámica de grupo y técnica de grupo. Y por último, hemos profundizado un poco en la cuestión del sociograma, ¿vale? Espero que, ya digo, que os haya quedado claro. No obstante, cualquier duda o sugerencia, pues ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición a través de los 1000 canales que tenéis disponibles. Así que nada, mucho ánimo y suerte con el examen.